La exponencialidad está íntimamente relacionada con la ciberseguridad y la privacidad. Si empezamos tomando recaudos desde nuestra persona, individualmente, generaremos grandes cambios positivos en la colectividad, en el resto. Empieza por cuidarse por uno mismo, interiorizarse en qué información se encuentra disponible para proteger nuestra privacidad y ciberseguridad, hará que de a poco vayamos contagiando alrededor en nuestro entorno, en nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos. Sin dudas, eso tendrá un efecto sostenible a lo largo del tiempo, no solamente en nuestro entorno, sino que se multiplicará a los propios círculos de las otras personas que interactúen con nosotros. Seamos conscientes que el ciberespacio es un lugar hostil, un lugar riesgoso, pero que es una gran herramienta y que puede generar y potenciar muchísimas oportunidades y negocios. En la medida que escuchaba o que escucho el enfoque tuyo de la compatibilidad de la humanidad con la tecnología, recuerdo haber leído una teoría que hablaba acerca de la evolución de los comportamientos, de la evolución social, desde modelos teocéntricos, donde el foco estaba puesto en encontrar en lo extrahumano, ¿sí? En lo divino, las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Pasamos a modelos más homocéntricos, enfocados en la humanidad, en la persona, en el individuo. Y hoy en día se habla mucho, y esto es lo que quisiera que conversaras, que me comentaras un poco tu mirada, se habla mucho de la cultura o de los modelos yendo hacia lo datacéntrico, donde el enfoque y la vinculación de la tecnología toma ya un poco más de priorización o más fuerza la tecnología sobre las personas, al tener la capacidad no solo, y ahí sí te lo digo desde la mirada de marketing y de consumo, no solo de generar esta interacción cuasi humana, sino en generar una cantidad de información y la capacidad de procesar en tiempo real y de predecir comportamientos de consumo, que hace que esta escuela del datacentrismo piense que el futuro está muy vinculado con casi una dominación en los ambientes de consumo y de la interacción comercial con los clientes de parte de la tecnología. Puntapié inicial, inteligencia artificial, y vaya a saber qué es lo que depare el futuro del crecimiento de cada vez más inteligente de las máquinas. ¿Qué opinión te merece desde tu mirada más enfocada en el humanismo? Bueno, en primer lugar, si me lo permites, muy brevemente, efectivamente el cambio que se da es que en el tiempo, y es un cambio de paradigma, y esto hay que tenerlo en cuenta, el hombre es teocéntrico en un momento determinado. Sucede que aparece, recordemos la figura de Galileo Galilei, que convierte el centro del universo, pues el Sol es el centro del universo y no es la Tierra, es un cambio de paradigma. Y después en el Renacimiento llegamos a ese momento en el que, el Renacimiento y posterior, donde el universo y el campo de la sociedad se convierte desde un punto de vista de modelo antropocéntrico. Bueno, yo quería decirte lo primero y a los que me están escuchando, en ambos casos, teocéntrico y antropocéntrico, el hombre sigue manifestando en ese cambio de paradigma su tendencia esencial, existencial del hombre. ¿Qué pasaría en un modelo datacéntrico donde el Big Data nos provee de una extensa información? Mi impresión es que si no dejamos de utilizar la tecnología como una esencia en la construcción de ese modelo, sino que tenemos que utilizarla como una herramienta, el riesgo es que no se haga un solo cambio de concepción desde el punto de vista de la existencia, de un modelo teocéntrico, antropocéntrico a datacéntrico, sino que lo que sucede es que la esencia no la podemos perder.
Que el modelo es datacéntrico, me parece bien, pero siempre tendría que ser contemplando la idea de que el hombre utiliza ese universo datacéntrico como una herramienta para seguir construyendo la esencia. Tenemos que pensar una cosa: si en un momento determinado el progreso, en este caso el progreso tecnológico, nos lleva a la destrucción del hombre, nos llevará a la destrucción del hombre en su esencia, hombre pensante, porque claro, no olvidemos, desde el punto de vista que yo os puedo hablar, claro, una construcción antropocéntrica del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Perfecto. Fijaros que en los cambios de paradigma del pasado ya se construyen modelos donde da la impresión de que alguno de estos parámetros se pueden olvidar, pero siempre están en la esencia y no se olvidan, y se produce un gran cambio de paradigma. Cambiemos el paradigma, está cambiando. Evidentemente, a partir del 2000, el hombre ya no puede ser teocéntrico, antropocéntrico, datacéntrico. ¿Por qué? Es decir, no pueden ser excluyentes. El paradigma puede ser datacéntrico, por concluir, pero que no excluya a ese hombre antropocéntrico. Entonces, según hemos hecho el planteamiento de la pregunta, efectivamente se produce una evolución, pero que esa evolución no nos lleve a una disolución de lo anterior, porque es que cuidado, porque en eso anterior, bajo mi punto de vista, estamos entrando en un proceso en el que estamos destruyendo la esencia. Es como la película de Fritz Lang del año 1927, Metrópolis. El hombre se queda sin esencia. El hombre tiene la esencia para construir, cambiar los paradigmas y progresar y evolucionar. Y es evidente que lo hemos hecho de una manera clara y visible, sobre todo, diría yo, en los últimos 200 años. ¿Y a través de qué? Pues mirad, a través de procesos tecnológicos. El campo de la ciencia, las revoluciones industriales y después la revolución digital. Entonces, hay que complementarse, hay que vivir en ese caldo de cultivo, pero ¿por qué si el universo es datacéntrico ya no puede ser antropocéntrico? Es imposible que no sea antropocéntrico. Mínimamente tiene que ser o antropocéntrico o teocéntrico, o complementarse, como ha sucedido a lo largo de toda la historia. Porque si esto no fuera así, entonces efectivamente el hombre pasaría a ser un hombre máquina. Y esto es una cuestión que deberíamos de intentar pensar. Si lo trasladamos al mundo de la empresa, imaginaros cómo sería un líder dentro del paradigma de hombre-máquina. No lo sé. Como conclusión se me ocurre de escuchar tu mirada, que me parece realmente reveladora. Si es evolución o involución dependerá de que podamos transformar a la tecnología como una herramienta que ayude al ser humano a expresarse mejor y no a transformarse en esclavo de ella. Y es un poco el paradigma o el miedo que se plantea del excesivo uso de la tecnología en esta nueva generación de relacionamiento con los clientes. Muchísimas gracias, Pedro, un placer. Quando um artista empieza a pensar em uma obra, seja por um momento de inspiração ou até mesmo de forma explícita, porque deseja passar um mensagem, expressar seus pensamentos, sempre empieza a evaluar como vamos fazer isto. Vai buscar quais são os materiais que vai utilizar, quais são as técnicas que se vai aplicar, vai tentar fazer alguns dibujos, algumas pruebas, hasta que llegue a la obra final. Cuando pensamos en esta forma, cuando trabajamos con los datos, el proceso es muy similar. Siempre pensamos cuál es el mensaje que deseamos pasar. A partir de esta primera idea, vamos a buscar cuáles son los datos que están disponibles, cuáles son los materiales que están disponibles. Vamos a pensar también qué técnicas que debemos aplicar. Tenemos que saber a quién queremos que llegue este mensaje, hasta que sea capaz
seamos capaces de crear nuestra obra e entregar lo que necesitamos. Así, cuando pensamos en la analítica aplicada a los proyectos, tenemos la oportunidad de seguir un flujo de trabajo, un flujo de pensamiento, algunos pasos sencillos para alcanzar lo que deseamos. El primero, pense lo que necesitamos transmitir, cuál es la idea, qué problema deseamos ayudar a dejar más claro. 2, busque los datos brutos e imagine cuáles son las informaciones brutas que tenemos que agregar para empezar ese trabajo de refino. En 3, pase a aplicar a cuáles son las técnicas que debemos utilizar para consolidar estos datos y llegar a algo que genere valor real. Y por fin, ¿cuál es el formato que vamos a presentar? Así como en las artes tenemos las esculturas, los cuadros y otras cosas, para los datos tenemos los tableros, tenemos otras 1000 formas de presentar la información. Pero el mensaje principal es: la información tiene que ser valorosa, hay que tener valor, hay que generar valor para las personas y para las organizaciones. Muchas personas me preguntan: Gastón, ¿cómo puedo comenzar mi carrera profesional con Big Data? Porque en general se sabe que es una tecnología, que es algo que está súper de moda hace varios años en todo el mundo, pero es como que muchas personas no logran ver como una claridad o una luz hacia el final del recorrido profesional. ¿Cómo hago? ¿En qué rol me puedo desempeñar? Se encuentran como perdidos en la vorágine de tantas tecnologías y tantos nombres y tantas cosas que hay que dominar en el mundo empresarial y tecnológico. Lo cierto es que no hay una forma una receta única para que cada uno de ustedes pueda encontrar la luz hacia el final del camino, es decir, encontrar el objetivo máximo de en qué se quiere cada uno desempeñar. Por ejemplo, si uno es bueno en cuestiones cuantitativas, en matemáticas, estadísticas y sobre todo si es bueno en programación, mi recomendación sería enfocar ese perfil para cubrir un rol como es el rol del científico de datos o el data scientist, que es uno de los roles más demandados en todo el mundo. El mundo del Big Data, del Business Analytics, de la inteligencia artificial, no solo es para personas con habilidades cuantitativas, con conocimientos de matemática, estadística y programación. Hay otras áreas, hay otros nichos donde personas que son especialistas, por ejemplo en diseño, y son especialistas en contar historias y son especialistas desde el punto de vista creativo, tal vez puedan desempeñarse dentro de una organización con un rol que es relativamente nuevo en el mundo de los negocios y en el mundo del Big Data, que es el denominado rol de artista de datos, ¿no? Como una persona que, tomando los datos, transformándolos en información, puede contar historias, puede mostrar reportes, puede mostrar gráficos que van a ser de mucha utilidad para los ejecutivos de una organización. Por supuesto, quienes vienen del área de la ingeniería, sobre todo la ingeniería en informática, o que vienen del rubro tecnológico, quizás lo más apasionante para ellos es ver de qué manera se pueden integrar distintas soluciones tecnológicas, distintas plataformas, y ahí es donde el arquitecto de Big Data o el arquitecto de soluciones tiene un rol fundamental, ¿no? Generalmente son personas que aman resolver problemas técnicos. Si uno trabaja en una organización, por ejemplo, y tiene un rol más ejecutivo y quiere desempeñarse en el mundo del Big Data, quizás, bueno, con los años de experiencia, el manejo de áreas, liderando equipos de trabajo, uno pueda encontrar comodidad en el rol del jefe de datos, que es un rol también relativamente nuevo, se lo denomina en inglés CDO o Chief Data Officer,
Y bueno, es el encargado de conducir el área de Big Data y de analítica de datos dentro de una empresa. Como vemos, encontrar luz al final del túnel es para cada uno de manera individual un propio recorrido que cada uno de ustedes va a tener que realizar. Por supuesto, capacitarse permanentemente va a ser fundamental y tratar de fijar un rumbo, un norte hacia dónde quiero dirigirme. Yo estoy seguro que en la medida de que cada uno de ustedes encuentre el norte, el rumbo, va a lograr encontrar esa luz al final del túnel. Un globo aerostático como este tiene un montón de sensores. Sensores que van detectando cada uno de los valores, y si esos sensores nosotros los conectamos a Internet, ya tenemos un claro ejemplo de Internet de las cosas. Si a este globo aerostático lo duplicamos o lo multiplicamos por 10, tenemos un montón de sensores, un montón de información generada por sensores que están conectados a Internet. Información que se transforma en volumen. Información que tiene que viajar a una velocidad importante para poder ser utilizada. Información que en el caso de sensores es estructurada, pero si le metiéramos videos, audios o algún otro elemento sería información de mucha variedad. E información que tiene que generar valor para la empresa. Información que tiene que permitir tomar decisiones. Todo proyecto de Big Data, todo proyecto de Internet de las Cosas relacionado con Big Data tiene que generar valor en el negocio. Sabemos que la inteligencia artificial está presente prácticamente en todas las industrias, en todas las empresas que nos rodean. De alguna forma están hoy día haciendo uso de estos algoritmos que pareciera ser que de una manera mágica trabajan con datos, son procesados a través de distintas técnicas como de Machine Learning, Deep Learning o redes neuronales, y a partir de ahí lo que podemos hacer es obtener resultados maravillosos. ¿Qué sería un resultado maravilloso en inteligencia artificial? Por ejemplo, conseguir u obtener información predictiva sobre, por ejemplo, el comportamiento de un consumidor. Pero la inteligencia artificial también se utiliza en muchos otros ámbitos. Tenemos inteligencia artificial para hacer reconocimiento de rostros, reconocimiento de imágenes, para discernir entre animales o seres humanos. Tenemos inteligencia artificial que trabaja permanentemente dentro de un vehículo autónomo, y tenemos inteligencia artificial aplicada a la robótica. Pero ¿en qué otro campo puede ser que la inteligencia artificial nos sirva? Bueno, en el mundo del arte, maravillosamente, también se aplica la inteligencia artificial. Parecería ser que, la inteligencia artificial va destinada a cumplir determinados requisitos o determinadas funciones para tratar de hacer que una empresa o que un producto sea más efectivo. Lo cierto es que en el mundo hay artistas, hay personas que utilizan la inteligencia artificial para crear obras de arte. ¿Qué tipo de obras de arte? Bueno, cuadros, imágenes. Puede incluso uno trabajar con inteligencia artificial para capturar información histórica, y a partir de información histórica, por ejemplo, de un ballet de baile, podría uno comenzar a diseñar o a crear nuevos movimientos.
Podría uno utilizar la inteligencia artificial para crear sonidos, como hay algunos casos ya en el mundo, que hay álbumes de música creados íntegramente por algoritmos de inteligencia artificial. Hay un sitio que me gustaría compartir con ustedes que es aiartist.org, donde a quienes estén interesados podrán ingresar y podrán ver en todo el mundo la gran cantidad de artistas que de alguna manera utilizan la inteligencia artificial aplicada a obras de arte. Bueno, acá estamos con Alex, que es un gran emprendedor de iniciativas de transformación digital. Y bueno, queremos consultarle cuáles son los pasos que él considera necesarios para transformarse en una empresa de data driven, o sea, una empresa centrada en datos. ¿Cómo es tu opinión? Wow, qué pregunta. Ojalá supiera. Mira, yo creo que cuando haces una empresa data driven, el primer riesgo, y estamos hablando a nivel concepto, porque hay tantas empresas de data que usan data mining, machine learning, inteligencia artificial, que obviamente en función del business model va a cambiar, pero de manera general, yo creo que es más un tema de mindset. Cuando vos haces una empresa data driven, el riesgo número uno para mí es que todos los días tenés enfrente de la cara la verdad del mercado. Y yo creo que es una ventaja, pero es también una de las cosas que te pueden hacer fracasar. Porque una compañía, más que todo al principio, tiene que tener el perfect mix para mí entre tener un plan, averiguar si lo que piensa la compañía o el top management de la estrategia y de la táctica a corto, mediano y largo plazo efectivamente está comprobado con el mercado. Entonces tiene que avanzar, comprobar, avanzar, comprobar y obviamente en el medio hacer los pivots necesarios, averiguando que los pasos que está haciendo en el mercado tienen que ir por esa dirección o por esa dirección. Entonces es un mix entre hacer, pensar, analizar, hacer, pensar, analizar. Cuando sos una empresa de data driven, te podés inhibir cada paso porque estás basado en la veracidad del mercado. Entonces yo hablo con otros emprendedores y les digo, de vez en cuando me gustaría no ser una empresa data driven y no tener tan claro o no tener cada cosa que hago, cada paso que intento tener directamente el resultado, porque como cualquier emprendedor, de 10 cosas que hago, 7 son errores. Entonces es muy frustrante. Por un lado, te acelera muchas cosas porque no te puedes mentir, pero por otro lado, es muy difícil ser una empresa inspiracional que va a motivar por soft skills, por grandes speech, etcétera, porque la realidad está en 18 dashboards que tenés en la empresa todo el día. Entonces, te puede frenar la inspiración y te puedes caer en el black hole, ¿viste? Donde la data te da tanta información que te das cuenta que es muy difícil y siempre el mercado te lo está remember it, no sé cómo se dice en castellano, recordando. Entonces, yo lo que diría, como a mí me afectó mucho, la primera cosa que la data es hermoso, por eso hacemos empresa data driven, pero ojo con la data. Porque la data, primero te puede inhibir la acción. Como emprendedor, lo más importante es la ejecución, no la data. Y dos, la data es una herramienta nada más. Entonces, la puedes transformar, la puedes usar, la puedes interpretar distinto. Y acá hay un segundo riesgo, es que nosotros tenemos un montón de data. Tenemos tanta data que yo te podría decir algo o intentar de hacer que la data apoya lo que yo quiero decir y no la realidad. Entonces tenés que tener un CTO y tenés que tener un equipo de tecnología o de business intelligence que van a analizar esa data
que sean súper agnósticos y un poco separados del resto, del marketing, del sales, que ellos sí van a hacer todo para que la data muestra cosas que quieren mostrar. Entonces, eso para mí a nivel high level son las dos, si querés, las dos cosas que tenés que estar muy consciente cuando armas una empresa super data driven. Y la otra, tercera, te diría que es caerse en el data for data, hacer solo data. La data no, si no lleva acción, no sirve. Entonces hay empresas data driven donde tenés un departamento de 150 data scientists, pero nadie puede entender lo que dicen, nadie puede entender la transformación de la data en inteligencia comercial o en inteligencia operativa. Y eso es el otro riesgo. Nosotros nos costó y tenés que poner un equipo de traducción, de interpretación de esa data en cada uno de los departamentos para que realmente sea el ADN de la compañía y no solo un departamento tech o un departamento de data que saben mucho pero que están muy desconectados de los otros equipos más operativos. Qué buena definición, la verdad que coincido plenamente en los comentarios, eso de primero de tener un mindset digital y de pensar en datos, de capturar esos datos y de trabajarlos y que no solo queden en los datos que genera el equipo técnico, sino ese call to action para que se traduzcan en valor para el negocio. Excelente tus comentarios, muchísimas gracias Alex por esto. ¿Podemos predecir el viento? ¿Sí? ¿No? Bien, existen un montón de modelos climáticos que me permiten predecir cuál va a ser el comportamiento del viento en función de valores que tengan anteriormente, valores históricos. Eso es lo interesante porque en analítica de datos esto se llama analítica predictiva, ya que yo evalúo datos históricos para poder predecir o pronosticar el comportamiento en un futuro con mayor grado de certidumbre. Y se puede ocupar, por ejemplo, para intentar predecir costos o ventas en función de un histórico de ventas, intentar determinar cómo va a ser mi venta futura, o comportamientos. En función de un histórico de comportamientos de unas personas, yo podría intentar predecir cuál va a ser el comportamiento, la venta o un posible fraude. O a lo mejor también impacto. En función de ventas anteriores, yo podría pronosticar el impacto de una acción de marketing puntual. Entonces lo interesante es evaluar datos pasados para poder pronosticar o predecir con un mayor grado de certidumbre cuál va a ser las acciones a futuros que vamos a tomar. Esa es la base de la analítica predictiva, muy de moda actualmente. ¿Podemos predecirlo? Sí, analizando datos. Un tema a tener en cuenta son lo que denomino las 5 Vs del Big Data. El Big Data tiene una primera V que es el volumen. El volumen es obvio porque por definición el Big Data es el que nos está aportando los datos y por tanto necesitamos hablar de gran volumen. Si hablamos de unidades, de decenas o de centenas de datos, esto no es un Big Data. Necesitamos miles de datos. El segundo es la velocidad. Y este es un punto importante porque en un hospital tenemos unos datos en determinado día, pero esos datos van continuamente aumentando a medida que aumenta la diversidad de pacientes y a medida que vienen pacientes de otros centros o a medida que se descubren nuevas enfermedades. Pero es que la adopción de sistemas de información hace que cada vez tengamos más y más y más datos.
Eso nos lleva a un punto importante a la hora de crear la infraestructura en la nube o como queramos manejar los datos. Porque claro, si hacemos una solución óptima para un volumen correcto, pero pensamos que la velocidad de crecimiento va a ser cero, nuestro sistema va a ser obsoleto muy rápido. Por tanto, necesitamos un sistema claramente escalado. El tercer punto es la variedad. La variedad viene dado a que tenemos datos de diferentes tipos, lo cual es bueno, pero requiere un esfuerzo de estandarización. Por ejemplo, los datos que salen en los diferentes equipos de diagnóstico, un escáner, una resonancia, si son del mismo fabricante, por ejemplo Philips, están estandarizados. Si son de otros, pues ya depende de si existe. Y nosotros necesitamos tener en cuenta esa variedad y necesitamos luchar contra la diversidad estandarizando al máximo esos datos que tenemos al respecto. La cuarta V es la de veracidad. Este es un punto importante porque tenemos que tener y ver cuáles son las fuentes de información que sean veraces. Por ejemplo, IBM Watson considera determinadas revistas científicas de referencia y otras no las tiene en cuenta. Hay que tener en cuenta que poniendo dinero sobre la mesa, cualquier revista te publica determinados temas científicos, pero no todas las revistas tienen el mismo prestigio que Nature, que Science o que cualquier otra revista de prestigio en el sector. ¿Por qué es muy importante la veracidad de los datos? Porque el garbage in, garbage out. Si los datos no vemos que sean veraces, no son adecuados, pueden tener problemas realmente serios. Este aspecto de la veracidad requiere que nuevamente el hospital tenga un comité de evaluación de la calidad de los contenidos y de los papers que se admiten, se analizan y se tienen en cuenta a la hora de tomar las decisiones y los medicamentos. Porque si no, pues llegaríamos al absurdo de que haríamos servir a nuestros pacientes de conejos de indias de tratamientos que no tuvieran suficiente validación científica. Y la quinta V y más importante es el valor. Es decir, todos nuestros sistemas de gestión de Big Data, todos nuestros sistemas de uso de inteligencia artificial tienen que aumentar el valor que el hospital provea. Y el valor se tiene que medir en personas curadas, en años de supervivencia, en hacer de que la población a la que servimos viva con más calidad de vida y más tiempo. Y estos son dos aspectos que a veces no se tienen en cuenta. Una comunidad científica tiene su valor en papers, pero un hospital y un centro sanitario tiene su valor en vidas salvadas y en más años de vida para una calidad de vida adecuada. Y este tiene que ser el leitmotiv principal de cualquier centro médico en nuestro país. Bienvenidos, nuevamente nos encontramos aquí para hablar hoy con un especialista en temas de tecnología, de Big Data, y ya sabemos el poder que tiene el Big Data, sabemos el poder que tiene la inteligencia artificial, sabemos que son tecnologías que, diría, cualquier tipo de organización, en cualquier tipo de industria necesitan de implementar para poder generar ventajas competitivas, para poder generar valor agregado a sus clientes, para poder diferenciarse en el mercado de alguna manera. Hoy nos toca entonces, Orlando Reyes, conversar con vos para que nos cuentes de qué manera están utilizando el Big Data y la inteligencia artificial en Wisely. Gracias. Sí, bueno, estamos utilizando el Big Data y la inteligencia artificial en Wisely para evitar que ustedes como consumidores les pase que cuando van a sus supermercados favoritos no encuentren su producto en la estantería. A todos nos ha pasado que en algún momento nuestros productos favoritos no están en la estantería del supermercado o no están en la estantería de uno de nuestros distribuidores favoritos y eso tiene varias razones. En algunas razones es porque el producto ha tenido un pico de demanda y se ha agotado en la estantería y no tienen atrás en la trastienda. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones se da esto teniendo incluso producto atrás en la trastienda o en el inventario del supermercado o de la cadena favorita. La falta de visibilidad de los productos en la estantería y la falta de información que tienen las cadenas, los distribuidores y las marcas sobre lo que pasa en la estantería es lo que nosotros venimos a ayudar a resolver en esta industria. Utilizando reconocimiento de imágenes, Big Data y inteligencia artificial,
poder hacer mejores análisis, predicciones y alertas para que los productos que más nos gustan estén siempre en la estantería. Bueno, genial. Digamos que entonces aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo el Big Data y la inteligencia artificial se aplican a la industria del retail para tratar no solo de maximizar los beneficios de los consumidores, sino también para optimizar los costos de la organización y poder ser así mucho más eficiente. Gracias, Orlando, por tu aporte. Con mucho gusto. Y decirles también que aunque suene algo de ciencia ficción y suene algo del futuro, tenemos la oportunidad de que las empresas y las marcas puedan tener acceso a este tipo de tecnología por inversiones tan pequeñas como $1 diario por mercaderista o por personal de piso de venta. Así que es tecnología que ya está accesible y a la mano para este tipo de empresas. Entonces, no es algo como que va a costar millones y millones de dólares, sino que está a la mano y accesible para que empresas en Latinoamérica y en el mundo se puedan beneficiar de este tipo de tecnologías. Exacto, digamos que la barrera de entrada es sumamente fácil de sortear, no hay grandes inversiones para poder comenzar a operar, ¿es así? Así, de hecho, explicarles un poco ese proceso. Hay una etapa previa para iniciar este tipo de proyectos. Las marcas, y trabajamos de cerca con las marcas y YC para poder empezar primero a hacer lo que le llamamos el Machine Learning, empezar a entrenarle a la máquina cuáles son esos productos a los cuales queremos hacer el reconocimiento de imágenes. Y esto por lo general es un periodo de 30 días. En 30 días, utilizando el poder del reconocimiento de imágenes y también el poder humano, porque el poder humano en este sentido empieza a enseñarle a la máquina que este es un producto X o este es otro producto. Se le enseña a la máquina y durante un mes hacemos lo que le llamamos el Machine Learning, y luego, una vez hecho ese Machine Learning o entrenamiento de la máquina, empezamos a hacer ya entregar información llegando a niveles que en algunos casos superan el 98% de precisión del reconocimiento de imágenes, haciendo esa labor de trabajo de piso, de campo, mucho más fácil para el personal. Entonces, la inteligencia artificial que se ha escuchado por mucho tiempo, que quiere venir a reemplazar empleos, que quiere venir a reemplazar la fuerza humana, realmente no es tal. Ayuda al humano, ayuda al equipo a tener más poderes en el piso de venta y de alguna manera empieza también a generar otro tipo de trabajos que antes no existían. No existían. Bueno, genial. Gracias, Orlando, por este aporte que nos has brindado, tan claro y tan preciso. Estamos nuevamente con Orlando Reyes, especialista en tecnología, en temas de Big Data. Y me gustaría, Orlando, en esta ocasión que nos puedas contar acerca de la arquitectura de Big Data que tienen en YC. ¿Por qué me refiero y por qué hablo de arquitectura? Porque en general vemos que los proyectos que implementan las empresas tienen arquitecturas que están en la nube, hay otras empresas que tienen arquitecturas que están on-premise, hay otras empresas que usan modelos de arquitectura híbrida y en general lo que vemos es que la mayoría de estas arquitecturas están soportadas con tecnologías que mundialmente son reconocidas, ¿no? Tecnologías vinculadas al mundo de Big Data, como Hadoop o como otros productos empaquetados que venden grandes empresas líderes mundiales. Me gustaría, si nos podés contar un poco del caso de YC, cómo está conformada esta arquitectura y si podés darnos algún detalle de cómo fue concebida, ¿no? Originalmente. Bueno, se basan primero desde algo muy sencillo que es capturar la información. Y para capturar la información
en los puntos de venta, nosotros hemos llegado a un nivel en donde podemos capturar esa información desde una aplicación móvil que hemos desarrollado en Wisely y que ponemos a disposición de las marcas, los distribuidores, los supermercados, para que sea muy sencillo. Simplemente bajan una aplicación y empiezan a recolectar información. Esto genera información de imágenes, información de puntos de venta donde se colecta esta imagen y, como bien dices, esta información va a una nube. Nosotros nuestra información la manejamos en las nubes de Amazon, en las nubes de Google, y dependiendo del tipo de cliente, como dijiste, algunos pues a pesar de tener data centers on-premise y demás, nosotros sí preferimos esa flexibilidad que te da tener la información en la nube resguardada de forma segura, y dependiendo del país tiene que estar en data centers y en las nubes que tienen que estar en ese país. Entonces, desde esa perspectiva tenemos una arquitectura muy flexible y que permite no solamente escalar y crecer a la empresa en términos de cantidad de usuarios, en términos de cantidad de fotos, en términos de cantidad de lugares o de imágenes a reconocer. Es lo que nosotros hemos hecho, una arquitectura flexible. Por otra parte, nuestra tecnología está permitiendo que cada vez más este tipo de información pueda ser leída rápidamente por la inteligencia artificial y devuelta en información, en datos y en alertas para que el personal que tiene que ejecutar las tareas lo pueda hacer de una manera más dinámica con solamente el uso de datos o de acceso a Internet. Así que tenemos una arquitectura muy flexible y muy adaptada. Trabajamos de cerca muy fuerte hoy en día con SAP. Incluso somos una empresa que fue acelerada por el programa de innovación de SAP, que le llaman SAP.io, y eso nos ha permitido no solamente integrarnos con la plataforma de SAP, sino también con otras plataformas que utilizan Wisely para mejorar su ejecución en el punto de venta. Sí, necesito repreguntarte, Orlando, para reafirmar. Entonces, dentro del modelo de arquitectura, ustedes utilizan el Big Data en tiempo real, ¿es así? Correcto. No es que corren procesos batch, es tiempo real. Correcto, en tiempo real. Imagínate que tenemos a un mercaderista o un supervisor en el piso de venta de un supermercado y saca la aplicación de Wisely, hace un video de que le dura unos 15 segundos y esa información entre 15 y 20 segundos es procesada, leída y analizada por la inteligencia artificial y devuelta a una tableta o a su propio celular con información sobre las caras de los productos que identificó en esa imagen. Todos los 40, 50, 100 SKUs, productos que están ahí en esa fotografía, los devuelve con información y le indica cuántas caras hay de cada uno de esos. De forma tal de que antes ese proceso tenían que escanear uno a uno cada código de barra para que esa información se les devolviera a una tableta. Ahora en 15-20 segundos se analiza, se devuelve esa información y empiezan a hacer su trabajo de piso de venta. Excelente. Bueno, entonces hemos escuchado de parte de Orlando Reyes cómo se ha implementado un modelo de arquitectura de Big Data en tiempo real, los famosos proyectos Big Data Streaming, donde la inteligencia artificial juega un rol fundamental no solo para satisfacer las necesidades del consumidor, sino para hacer más eficiente el negocio. Gracias, Orlando. Bienvenidos. Hoy estamos conversando con Diego Páramo, cofundador y vicepresidente de Épica, a quien le queremos hacer algunas preguntas de todo este mundo relacionado con la inteligencia artificial y el machine learning. Bienvenido, Diego. Hola, gracias, Cristian, muy amable. Bueno, Diego, la primera pregunta que queríamos hacerte es si en tu experiencia o desde tu punto de vista existe algún tipo de dimensión o envergadura de empresa que puede hacer uso de este tipo de tecnologías o de herramientas. Digo, ¿esto está reservado a grandes empresas o pueden
subirse al mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, pequeñas empresas o emprendimientos? Es una muy buena pregunta y te la voy a responder de dos maneras. Digamos que si uno quiere, digamos, su misma compañía, empezar a trabajar y crear una inteligencia artificial o trabajar con machine learning, sí todavía se requiere, digamos, un grupo de personas internas que normalmente sepan gestionar un AI. Entonces digamos que aquí hay dos caminos posibles. Uno es construir un equipo de ciencias de datos real dentro de una organización que opere machine learning, que normalmente son inteligencias artificiales terceras, y eso va a requerir una inversión importante, y te diría que ese camino sí está reservado para compañías grandes. ¿Por qué? Porque requiere mucho talento, requiere muchas personas, y digamos que el talento de data science no está tan fácil de conseguir. Entonces, digamos que cada vez está más peleado ese talento, y te diría que por ese camino, digamos, de tú crear inmediatamente tu propio algoritmo, etcétera, todo, sí estaría reservado para las grandes organizaciones. Ahora bien, hay una muy buena noticia. Digamos que hay compañías, en mi caso particular, digamos, mi empresa está quitando esa barrera, digámoslo así, en términos de democratizar la posibilidad de que cualquier compañía pueda utilizar machine learning. Eso implica que en ese tipo de soluciones, cualquier compañía de cualquier envergadura, de cualquier tamaño lo puede hacer. ¿Por qué? En el caso particular nuestro, digamos que no, cuando tú empiezas a trabajar con nosotros, tú no requieres un equipo de data science interno. Eso ya de entrada elimina mucho la fricción, ¿cierto? De entrar a trabajar con una inteligencia artificial. Entonces la buena noticia es que sí hay organizaciones que eliminan esa fricción, y estamos en la posibilidad de que cualquier tipo de compañía. Te voy a hacer un ejemplo. Hoy en día nosotros trabajamos con compañías pequeñas. Hay muchas compañías, por ejemplo, que tienen su página web en Shopify. Shopify está hecha precisamente para compañías pequeñas hasta enormes. Muchos clientes nuestros son compañías, como dicen en Estados Unidos, mom and pop shops, es decir, una persona que está en su casa vendiendo y está utilizando AI, ¿no? Pero gracias a que hemos eliminado esa fricción, digamos, esa persona en su casa no requiere conocimiento de data science. Entonces, digamos que hoy en día las organizaciones están llamadas a probar, ¿sí? Porque sí efectivamente existen tecnologías que tienen la capacidad de eliminar esa fricción, de tener equipos especializados en ciencias de datos internamente, y te proveen a ti, digamos, ese servicio como de Data Scientist as a Service, ¿sí? En donde tú no vas a tener que hacer eso. Entonces, buena noticia. Hoy en día sí puedes, como organización, emprender ese camino de testear con AI. Bien, clarísimo, Diego, la respuesta y esta buena noticia que nos traes, ¿no? Es decir, por un lado, un camino, sí, de tal vez grandes empresas con equipos internos dedicados a este tema, y por otro lado, la posibilidad para pequeñas empresas, emprendimientos que puedan hacer uso de la tecnología cuando se comprende como un as a service, ¿sí? Así que la verdad que súper claro, y bueno, te agradezco mucho la claridad, valga la redundancia, con la que has expresado este concepto. Muchas gracias, Diego. Bienvenido a un nuevo Professional Debate. En este caso vamos a analizar dentro de la inteligencia artificial, como ya hemos visto o sospechamos, el advenimiento de la inteligencia artificial usada para la optimización de recursos y eventualmente mejoras en los procesos, sí, procesos de negocios varios, sean de producción o sea de logística, conllevan a que personas que en la actualidad realizaban esa tarea
estos procesos lleguen a dejar a esas personas en una posición en la cual tengan que reinvertirse. Entonces, acá con Liliana le quería preguntar, justamente basado en este tema, ¿cómo ve o cómo piensa que deberíamos actuar para poder administrar o gestionar, mejor dicho, a estas personas que obviamente, que potencialmente están con miedo? Bueno, muchas gracias, Gabriel, por invitarme a reflexionar contigo sobre estas temáticas que creo que hoy nos movilizan, no solamente en el mundo de las empresas, sino en general en el mundo del trabajo, digamos, ¿no? En primer lugar, creo que es muy importante tener en cuenta que hay procesos que han venido ocurriendo en los cuales la empleabilidad de los seres humanos, de todos nosotros, está siendo desafiado en forma permanente, y hubo un set de habilidades digitales, por así decirlo, que las personas deberíamos haber ido incorporando a lo largo de esta última década. Bajo esta mirada, creo que algunas personas asumieron estos desafíos y desde su perspectiva profesional buscaron seguir siendo empleables o estar vigentes en este mundo del trabajo. Sin embargo, creo que hay una porción muy importante de la población a nivel mundial que presenta déficit competenciales en este sentido. Con lo cual, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, creo que en las organizaciones, y no solamente las organizaciones como empresas, sino también desde la fase educativa, tiene que pensarse en esto para no tener un futuro apocalíptico donde verdaderamente los humanos sean reemplazados por las máquinas. Muy bien, muchas gracias, Lili. Bueno, como decía Liliana, justamente es un proceso que no es que nació ahora, sino tiene sus años, y es un proceso en el cual las personas, ¿sí?, tanto las personas tienen que ir, como bien decía, mejorando sus skills para poder seguir siendo empleables, pero son procesos que la humanidad ya ha vivido antes, por ejemplo, dentro de lo que fue la revolución industrial. Un efecto similar al que estamos viviendo, como decía en línea recién, en las últimas décadas. Así que bueno, muchas gracias por tu respuesta. Espero que les sirva estos breves comentarios como para saber qué puede llegar a suceder en el caso de que ustedes vean aplicaciones de inteligencia artificial dentro de sus negocios. Bienvenidos nuevamente, estamos conversando con Diego Páramo, cofundador de Épica. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muy bien, Cristian, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Diego, queríamos preguntarte en qué estado tenemos que tener nuestra información o nuestros datos las empresas cuando encaramos un proyecto de Machine Learning. Digo, desde que el marketing se nos volvió digital, pasamos de un problema en el cual no teníamos mucha información hacia el problema en el que tenemos demasiada información en cuanto a que todo lo que hacemos en redes sociales, en webs, además todo lo que hacemos en el mundo digital deja algún tipo de rastro o deja algún tipo de dato que teóricamente tenemos a nuestra disposición los equipos de marketing para intentar hacer llegar nuestra propuesta de valor a nuestros usuarios o potenciales usuarios. Pero claro, tenemos tantos datos de tantos orígenes distintos que se vuelve muy difícil transformarlos en información. Entonces, una empresa debe haber estructurado ya sus bases de datos, sus orígenes de información de alguna forma previa a encarar un proyecto de inteligencia artificial o machine learning. Digo, ¿cuál es el punto de partida en el que nos tenemos que encontrar? Es una muy buena pregunta, pero a la vez es una pregunta amplia y te voy a tratar de responder de la mejor manera posible. Primero, los datos se dividen en dos. Datos estructurados y no estructurados. ¿Qué es un dato estructurado? Son datos, piensen en una página de Excel, ¿okay? Columnas, filas, labels, ¿cierto? En donde yo puedo saber exactamente qué viene el dato. Un dato que viene de un CRM,
de un ERP normalmente son datos estructurados y normalmente las compañías que tengan inclusive su información en Excel, esos datos se pueden utilizar para ser procesados después por un AI. Ahora bien, hablabas un poco también de la información digital. Y aquí esto es muy importante, digamos, sobre todo para marketing digital. ¿Por qué? Normalmente las organizaciones tienen un mar de datos, pero que no son de ellos. Esto es muy interesante. Tú probablemente entras a una, y digamos que normalmente los marketeros digitales nos dicen, no, es que yo tengo muchos datos. En realidad sí y no. Es decir, tú tienes la posibilidad de analizar esos datos. Si tú te pones a pensar, son herramientas de analítica de los datos, pero tú no estás capturando y tú no estás entendiendo tus propios datos. Me voy a explicar. Tú puedes entrar a un Google Analytics y ves todo. Pero ¿en dónde están esos datos? ¿Los estás capturando? ¿Son tuyos? ¿Son de Google? ¿De quién son esos datos? ¿En dónde están? Y eso pasa mucho en el ecosistema digital. Entonces, para uno realmente trabajar con AI, tienes que empezar a capturar los datos. Y tienes que tener tecnologías que permitan capturar los datos y llegar a un repositorio de Big Data para ser procesados. Entonces, muy importante. Semánticamente pareciera muy sencillo, pero no lo es, porque tú tienes como organización que capturar los datos digitales. Tienes que tener en algún lado una base de datos digital. Y en eso se trata, digamos, sobre todo las compañías que permiten hoy en día hacer eso, la creación de algo que se llama el First Party Data, es decir, creas tus propios datos digitales para poderlos procesar y analizar. Entonces, digamos que toda la parte, digamos, normal que es CRMs, etcétera, ya está cubierta. La parte que no está cubierta es la parte digital, porque normalmente tienes analítica más no captura de datos. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que tienes que hacer es capturar los datos. Lo segundo es, una vez capturados, procesarlos, analizarlos e integrarlos a todos tus datos. ¿Ok? Y tercero, pues ya tomar algún tipo de acción. Entonces, digamos que aquí hay dos componentes. La gran mayoría de organizaciones que yo conozco, y conozco organizaciones muy pequeñas hasta muy grandes, pueden arrancar ya a trabajar con AI. Es una muy buena noticia. Lo único que sí tiene que entender uno es, y esto es importante, ¿en dónde están los datos? ¿Y cómo puedo acceder yo a esos datos para procesarlos? ¿Están en una página? ¿Están en un cloud? ¿Están en un disco duro local? ¿En dónde están los datos? Porque lo más importante para cualquier proyecto de data es precisamente la data. ¿Y en dónde está esa data? Y si quieres entrar a trabajar con AI en datos digitales, lo más importante es que tengas la característica, puedas entender que los datos se estén capturando y que puedas procesar esos datos tú mismo, tus propios datos, crear tu base de datos propia. Sin eso, digamos que vas a estar analizando retazos y pedazos de datos y solamente analizándolos, no procesándolos. Y ahí hay una diferencia gigante en términos de lo que tú puedes hacer hacia futuro con eso. Entonces, espero no haberlos confundido mucho porque digamos que esto ya se vuelve un poco técnico y tal vez la última cosa que yo les diría es, en el momento en que empiezas a capturar datos en línea, entra todo el tema de privacidad de datos, ¿okay? Y manejos de datos en cada uno de los países que cada persona esté. Desafortunadamente no hay una legislación global. Entonces, en ese sentido también tenemos que ser muy cuidadosos cuando empezamos a capturar datos digitales, entender, digamos, esa legislación local para poderlos capturar sin mayor inconveniente y poderlos procesar. Entonces, digamos, ese es como el entorno general de si están preparadas, te diría que el 90% de las organizaciones pueden hacerlo. Hay un rezago de compañías que tal vez no, pero la gran mayoría que yo he visto y hemos encarado muchos proyectos así, están listas, porque los datos están, ¿ves? El tema es en dónde están, cómo accedo y cómo los proceso. Bien, súper claro esta distinción entre no porque podamos ver un dato quiere decir que lo tenemos, ¿no? Que es algo en lo que habitualmente quienes trabajamos en marketing solemos confundirnos y decir, bueno, preocupémonos por capturar el dato y en el paso siguiente capturarlo de una forma acorde a la legislación de cada país que nos permita procesar y utilizar esos datos para analizarlo.
Muchas gracias, Diego, por tus aportes. Thank you.